Ayer me gustó mucho el servicio ayer. Estamos estudiando ahorita Hebreos en la iglesia. Ayer el pastor hizo un repaso y Ujú, me estaba sí. haciendo pensar, bueno, ¿cómo retomamos esa clase Ujú. de Efesios? Y hoy vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a hacer algo diferente, espero que funcione. Siempre Esther y yo cuando hacemos el estudio y los bosquejos a veces discutimos un poco eh, de la teología, de las ideas, ¿no? Espero que ahorita en la clase, que lo quiero hacer así, no salga a reflejar que Esther me golpea. No. No, los perros se asustan cuando Esther y yo nos sentamos a estudiar porque alzamos la voz. Menos mal que no lo hacemos como en la época medieval donde discutían las peleas teológicas eran con espadas. Uf, no. No, nosotros a veces es más diferencia de cómo presentar una idea o si no entendemos lo que el otro está diciendo mucho, es más Bueno, los que nos la ven discusión. diferido pueden adelantar esto hasta Efesios capítulo Uno. 1. Ahí en la Biblia no estamos en Efesios. Que me quito mi lente porque chamo, estoy viejo, no puedo ver. Sí, está en Efesios 1:19. Ah, gracias. Aquí está. Efesios 1:19, capítulo 1. Estamos estudiando Efesios, los que están con nosotros, espero que pues la carta ya hayan leído varias veces, hayan meditado. En- yo sé que es un poquito híbrido el estudio que hacemos, porque a veces queremos hacer un poquito más profundo, obviamente hay que hacer aplicaciones de vez en cuando o casi siempre. Yo sé que la gente espera más una motivación, todo eso, pero tratamos de tomar esta carta o esta epístola para profundizar un poquito más, ¿no? Y lo que hemos estado compartiendo con Efesios es la cotidianidad con Cristo o vida cristiana, ¿cierto? Yo creo que mucho, El diario Vivir el, con Cristo. o el diario Vivir con Cristo, yo creo que en algunos seminarios toman esta carta de Efesios para enseñar vida cristiana. En Palabra de Vida, si no estoy equivocado, lo dividen en dos, por lo menos en la celda donde yo estudié, lo dividen en Vida Cristiana 1 y Vida Cristiana 2. Efesios 1 al 3 es Vida Cristiana 1, que habla de la posición del creyente, y Efesios capítulo 2 al 6, Ujú, perdón, 4 al 6 4 al en la 6. práctica, ¿no? Ujú. Que es Vida Cristiana 2. En el seminario bíblico, aunque se leían muchos libros de texto, por lo menos en mi tiempo, estudiábamos también la base Efesios, ¿no? Que me gusta mucho esta epístola porque es una epístola que aunque no, ¿cómo se llama? Pablo no hace una apologética o no hace como un confrontamiento a un problema específico como en otras epístolas, como siempre decimos, en otras epístolas, por lo menos en Colosenses, Pablo escribe a los Colosenses y su base, su argumento es en contra de los filósofos que estaban ahí, que decían que la materia es mala, el espíritu es bueno, ¿no? Y Mm. Pablo da prácticamente un argumento de lo que es la deidad de Cristo o ese 100% Dios, 100% hombre, ¿cómo se llama? La unión hipostática. Ahí estoy hablando de una manera técnica, pero los que conocen pues saben de lo que estoy hablando, de que ese Dios no se reencarnó, no sé, sino se encarnó, ¿no? Porque Sí, no el creemos en reencarnación, sino que se encarnó en la humanidad como un humano para venir y habla de que Jesús, y ahí hay toda una discusión, ¿no? Pablo escribe Efesios y aclara un poco eso, aunque, perdón, Colosense, aunque Colosense también es conocido como una carta casi prima hermana de Efesios. Colosenses y Efesios son casi como dos clones, ¿no? Ujú. Aunque uno específicamente habla de esta deidad de Cristo. Yo Colosenses Colosenses. quizá un poquito más resumido, ¿no? Colosenses un poquito más resumido, pero Colosenses ataca más a aclarar lo que es la Sí, deidad de Cristo habla más en esa parte y por la problemática que está teniendo la iglesia en la ciudad de ujú, Colosenses, ¿no? de Colosa. De Colosa, perdón, y que están diciendo que, bueno, es que si la materia es mala, entonces como Ujú. Cristo encarnó cuando era hombre, bueno, todo ese argumento. Y en otras cartas, por lo menos otra carta que estas cartas son conocidas como cartas de la prisión. Pablo lo escribió en su primera prisión, cuando estaba detenido en una casa, ¿no? Prisión en casa. Yo sé que continuamos, pero esta es la idea. Estamos resumiendo esto y aquí estamos.
Bueno, pero ahí para que tengan una idea, Romanos es una tesis de la salvación. Gálatas es como una cápsula de esa tesis que hace Romano, aunque ahí habla con los Gálatas porque los Gálatas también están teniendo problemas con salvación por Por obras. ahora sí. Y Me Pablo, gusta mucho el libro de Gálatas, sí. y en esa parte donde Libro. Pablo dice, oh Gálatas insensato tampoco, o sea, que les enseñé y ya perdieron esa entendimiento de que la salvación es gracias a Cristo. Y Yo creo que esa es soberbia humana también a veces. bueno, Uno pero pensar que eh, yo puedo ganármelo, yo no necesito a Dios, pero necesita a Dios y necesita hacer las cosas como Él dice. y hoy en día también hay un movimiento que habla acerca de ese, bueno, solo por gracia y todo, y también se van a otro extremo, aún hablando de la gracia de Dios y la gracia irresistible de Dios, a veces prácticamente cuando tú le preguntas, bueno, pero ustedes son salvos en Cristo, pero tienen seguridad. Y casi te dicen es que nadie puede estar seguro. Cuando llega es casi como que por mis méritos. O sea, es una humildad, a mí me parece que es una humildad un poquito escondida, porque es como que yo soy lo suficientemente humilde para entender que la gracia de Cristo es irresistible, que eso es una verdad, cuando se habla de eso. Pero no sé si de verdad tengo el derecho de ser cristiano porque que descanso en él. Pero entonces, ¿eres cristiano, sí o no? Ujú. No, no sé hasta que no esté en el cielo y aclare todo. Es como vivir con duda. Pues es la misma cosa. Es prácticamente por mi mérito. Pues a ver, la salvación Prácticamente. es lo que tú dices, pues una cuestión de Sí, lo sí es por mis méritos que puedo ganar las... O sea, unos dicen que es por méritos, por mis obras que puedo ganar la salvación y otros dicen que no, Cristo me la da, pero por mis méritos lo puedo perder. Las dos cosas es lo mismo, lo mismo. no es lo que Dios No enseña. descansar en... Y como es a Dios que ofendemos con nuestro pecado, tenemos que hacer las cosas para reconciliarnos con Dios como Él pide, no como nosotros pensamos que debe ser. Ahora, ¿por qué insistimos tanto en este tema? Yo creo que tú y yo tenemos... Puedes ponerte un poquito por acá, está saliendo ahí el cuadro, te ves. Pero yo creo que tú y yo hemos insistido. Si yo me pongo a pensar desde que comenzamos a trabajar juntos, Ujú, no, no como casados, no como amigos, de verdad. Empezamos a trabajar en el ministerio con jóvenes en Verdad y Vida, allá en Puerto de Ayacucho. Siempre hubo esa cuestión y siempre me he dado cuenta que el cristiano, por no tener una seguridad, en Cristo, a veces vive una vida bastante pobre, bastante inmadura, bastante vacía, porque se la pasan luchando para ganar la salvación, aunque declaran de una manera muy teológica e inteligente de que es Cristo, dependo en Cristo y todo eso, y comienzan pero a poner un montón de reglas de qué puedes hacer, qué no puedes eh, hacer y que no siempre están basadas en lo que enseña la Biblia. viven casi en un legalismo Ujú, y no maduran, ¿no? ujú. Me hace recordar ese escritor de Hebreos que le dice a los hebreos, tengo que volver a los rudimentos porque ustedes no han madurado. Entonces mucha gente, de verdad, a veces cuando me sorprende, porque hablo con pastores también, así que antes que estábamos más metidos en tiempo completo en el ministerio, cuando dábamos talleres, formación de líderes, hablaba con pastores y los pastores casi hablaban, y no estoy diciendo que no se tiene que predicar el evangelio en la iglesia todo el tiempo, pero casi sus predicaciones estaban basadas en salvación, 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 Mm, y no daban un proceso ni siquiera de discipulado, o una enseñanza un poco más profunda, y se quejaban de su congregación, de su feligreses, siendo tan inmaduros, sin crecer, cuando su base bíblica o de enseñanza era para que solo alcancen la salvación. A veces el propósito, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, predicar el evangelio. Eso es un mandato que se le da a todo creyente. ujú. El propósito de la iglesia es crecer a la cabalidad de Cristo. Y después lo vamos a ver, si Más seguimos aquí, adelante. más adelante en Efesios 4, pueden leer Efesios 4 y pueden ver ahí que desde el versículo 12 hasta el 17, claramente Jesús habla de un crecimiento integral, tanto individual como orgánico, ¿no? Porque somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Debo crecer individualmente para que ese cuerpo madure como iglesia, como asamblea, pero la asamblea es la que le da esa madurez al individuo. Ujú. Entonces, es interesante cómo lo presenta ahí. Pero insistimos en esa cuestión porque la gente anda siempre dudando, ¿no? Yo recuerdo cuando en mis inicios, alguien, la gente, y lo veía obviamente
con una, yo digo yo, con una fe más grande, porque la gente creía en su teología. Perdemos la salvación si pecamos. Cristo no es suficiente, implicadamente están diciendo, ¿no? Entonces vivían, no, es que acabo de pecar, tengo que confesar, sino casi como la extremaunción Ujú, católica. Entonces, no estoy diciendo que seamos mediocres, que nos valga, pequé, no me importa, porque estoy seguro en Cristo. No, eso es un creyente inmaduro también. Es, crezco en Cristo, y por eso me encanta la carta de Efesios, porque Pablo escribe a una iglesia bebé, cachorrita, iba a decir la palabra por la cuestión con mi perro, pero pequeñita, que está creciendo, una iglesia que está transicionando, que tiene la doctrina de los apóstoles, Pablo, que es llamado a hablarle a esa iglesia que estaba integrándose, o a ese grupo que se estaba integrando en la iglesia, porque esta era una nueva idea, gentiles recibiendo el Espíritu Santo, ¿no? Estoy hablando un poquito de lo que es esa transición de la iglesia y Pablo comienza a hablarle a los Efesios, mire, voy a dar un parámetro. Por eso me encanta tanto ujú. Efesios, porque te da. Ahora, Efesios es una epístola que habla de la cotidianidad con Cristo. Ya estamos, hoy es que hoy estamos grabando hoy 2 de 2 de febrero febrero. del 2026. Tenemos desde el año pasado bastante, ni siquiera hablamos nada en la primera semana de enero, nada. Y en Mm, enero normalmente, por lo menos aquí en Estados Unidos, hay una cultura, una tradición que la gente para el 31 de diciembre o para el 1 de enero hace promesas, como resoluciones. resoluciones, ¿no? Y O sea, que que este año resuelves que este año vas a hacer que ciertas cosas o promesa, no hacer pues ciertas sí, o no cosas. voy a hacer tantas cosas, voy a hacer esto, muchos Ujú. quieren empezar el gimnasio, otros no, comimos muchas hallacas. Pero realmente, bueno, aquí se habla más de eso como un chiste, porque casi nadie las cumple, como que lo hacen la resolución para en febrero o en marzo decir que ya la falló. Bueno, pero no importa, por lo menos Pero, especialmente en América, estoy hablando de toda América, incluyendo desde la Patagonia hasta Canadá. eh, Hay dos polos, obviamente, y en unos están en verano, en otros estamos aquí en invierno, pero mucha gente, sin embargo, para el fin de año hace retiros o campamentos ujú, y en eso hace sus resoluciones, que es ujú, una buena es bueno. tradición cuando piensas en tu vida cristiana, ¿no? Ahora, me gusta Efesios porque específicamente Efesios es una carta que habla para una cotidianidad de vida, que parece un poquito redundante lo que siempre decimos, pero lo que me encanta de Efesios es que dentro de esta epístola, Pablo deja claramente a esta iglesia o a los creyentes qué es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y me gusta eso, porque una de las cosas que veo mucha falencia en el humano, y no es que soy un ciudadano del mundo y conozco a todo el mundo, pero ahora, hoy por las redes se puede ver la globalización está ahí en una pantalla, que todo es plástico porque también la gente muestra algo, pero vemos que la gente que no tiene un propósito tiende a deprimirse, Mm, a mm, estancarse, a quedarse ahí, ¿no? Es una palabra de moda especialmente para los venezolanos, que hemos emigrado tanto, ¿no? Que vivimos en tantos países, hay una palabra de moda que se llama reinventarte, ujú, ¿no? Aquí en Estados Unidos me impresiona eh, un doctor que está vendiendo arepas o está ujú, limpiando ya. patio y no es indigno, es una persona que le está echando bien, está trabajando, haciendo un propósito para traer comida a su hogar, para mantener dignamente, pero tienes que reinventarte, ¿no? Especialmente es una palabra que se usa más en las redes, porque ves mucho, el otro día me impresionó porque estaba viendo actrices o actores venezolanos que doy este ejemplo porque tú no te esperas ver un actor con tanta fama haciendo cosas, pero haciendo arepas o vendiendo Ujú, hallacas. Tú dices, wow, pero pues hay un propósito de vida. Ajá, yo sé que estamos ahí en esa introducción, pero esa es la idea. Es una de las razones por la que nos gusta tanto estudiar Efesios, porque Efesios no, yo creo que nos pone, nos centra y nos dice, bueno, es para adelante. Ahora, ¿qué tenemos de Efesios? Sabemos que a grandes rasgos es una epístola que es vida cristiana, cotidianidad o el diario vivir, como decía Esther. Y de Efesios podemos ver que se divide en dos grandes porciones que ya hemos hablado, ¿no? Ahí en la pantalla ujú, pueden ya ver hablaste de eso. mi posición, ya Mi hablé de eso. posición, uno al 3 y bueno, y la parte práctica, pues, Y la parte práctica, ¿no? del Y uno al hoy, y 6. lo que decíamos que queremos hacer hoy es que mientras estamos
hablando de Efesios, queremos hacer el pequeño bosquejo. Ahí tenemos esa pantalla, vamos a ver qué podemos decir para dejarle algo al grupo de personas que nos ve. Efesios, ¿no? Entonces ahí vamos a estar un poquito porque no lo vamos a estar viendo, vamos a estar escribiendo, pero Efesios capítulo 1, no recuerdo el mes que lo comenzamos. Obviamente si queremos hacer un bosquejo de Efesios, el versículo 1 y 2 del capítulo 1 son los saludos, ¿no? Entonces ponemos acá, vamos a ver cómo trabajamos esto. Bueno, tienes, ¿cómo se dice? Remitente. Ajá, Te falta una O, a quién va Efesios. dirigido, ajá. ¿Quién lo escribe, no? Remitente, ¿no? ¿Remitente es quién lo escribe? Sí. Sí, Y y no sé cómo es la palabra, yo pero no me acuerdo la palabra. ¿Y quién lo recibe? Y el saludo. Y en eso Pablo da ya sus va, ya va. credenciales también. Entonces aquí es el saludo. 3 al 14, que eso lo estudiamos en varias semanas, habla de lo que es el plan de Dios Padre y Espíritu Santo para nosotros. Sí, el primero habla de Dios y su parte en el plan después de Cristo, cómo nos escogió en Él, nos adoptó, todas las cosas que tenemos en Cristo, redención, que nos hizo sobreabundar sabiduría e inteligencia. Después al final habla de cómo somos sellados con el Espíritu Santo en versículos 13 y 14. Ajá. Eh, entonces, del 3 al 4 del capítulo 1, ahí para que no voy a escribir mucho, pero más o menos para que tengan una idea, Efesios nos habla de todo lo que está diciendo usted, pero desde el 3 al 14. sí, desde el versículo 3 al 6, habla específicamente en lo que Dios el Padre tenía en su mente, Ujú. cómo planificó ese plan, cómo involucró, ¿no? Habla de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Ahí explicábamos un poquito eso y decíamos que no está hablando tanto de lo que es salvación específica, sino de un propósito de vida para nosotros. Porque la gente siempre que lee Efesios va directo a la aplicación, a una aplicación de salvación. Pasa mucho con ese pasaje de Apocalipsis 3:20, ¿no? Apocalipsis 3:20 que dice que Dios está a la puerta y llama. Ya. Y si Aquí alguno abre estoy a la la puerta. puerta, si alguno abre la puerta, aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, entraré y cenaré contigo y tal, tal. Entraré con Él y cenaré con Él. Ok, estoy parafraseando el versículo, Sí. pero entonces la gente siempre va a ese versículo y aplica de una vez a lo que es salvación. Ujú. Y es un versículo muy interesante, Apocalipsis 3:20, porque si leemos el contexto, es una carta escrita a una iglesia. Y si es Ujú. una carta escrita a una iglesia, Está hablando con personas que ya son que cristianos. ya son salvos. Y Ujú. no quiero entrar en un estudio de Apocalipsis 3:20, pero es muy interesante porque entonces la gente dice, bueno, entonces no eran iglesias. Bueno, pero si la misma palabra está diciendo que eran iglesias, es contradictorio, se contradice la palabra. Lo que está hablando es que Dice la como gente no no, tenía una comunión real con Cristo. como que soy salvo ¿No? y ya no me hables más, Dios. De lo que habla Efesios también, capítulo Ujú. 13 si no estoy equivocado, o capítulo 4 de el Espíritu Santo contristado o triste en tu corazón o en tu vida no teniendo el control, ¿no? Entonces, aquí, cuando Dios habla de que antes de la fundación del mundo fuimos escogidos por Él, antes de la fundación del mundo, está hablando de un propósito de vida. Y, bueno, si que lo hemos aplicado a salvación, pues sí, es lindo pensar que Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo, aún sabiendo que íbamos a cometer errores y todo eso, pero tiene un propósito de vida. Y eso me gusta, lo estoy mencionando porque para este 2026, yo sé que ya terminamos el primer mes increíblemente, pero debemos tener un propósito, debemos entender qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Específicamente en un tiempo, Esther, donde la polaridad que está a la orden del día, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo actuamos como iglesia? Especialmente voy a hacer un comentario, no quiero hablar de política, pero en Venezuela esa polaridad política que si eres del oficialismo, de la oposición, pero ¿cómo actúo como iglesia? O aquí en Estados Unidos, ¿estás con Trump o estás en contra de Trump? Pero ¿cómo actúo como iglesia? ¿Qué es mi propósito de vida? Ahora, el ICE aquí en Estados Unidos, ¿no? Que es la cuestión de migración que está persiguiendo a los ilegales, cómo actúo yo como iglesia, qué Ujú. es mi parte en cuanto a eso. Y no quiero hacer todo ¿cómo se llama? Eh, una tesis o una discusión en cuanto a lo que es el estado de iglesia.
a la separación de Estado e Iglesia, no, pero que es mi responsabilidad. Ujú. Y yo creo que en Efesios, cuando Dios habla de que tiene un propósito para nosotros, y después dentro de la carta, si quieren leer, pueden ver la ética, qué debemos hacer con nuestros empleados, con nuestros empleadores, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Se habla de que sí tenemos, ¿no? Hay una polaridad hoy en día. Me impresiona escuchar personas que hablan de ese Israel satánico, o de los extremos que hablan de ese Israel que es el pueblo de Dios y todo. Y hay que pensarlo de una manera objetiva. ¿Israel es el pueblo escogido por Dios? Sí. Algunas personas quieren decir, este Israel no es el pueblo escogido con Dios, y si quieren ahí toda la cuestión genética y todo, bueno, Dios nos demanda que es nuestra posición, más que Israel, más que el opositor, más el que piensa distinto a ti, cómo debe ser tu actuar, actuar con tu prójimo. Que prójimo es todo aquel que tienes al lado. Ujú. Y ahí está, ese es el reto. Ahí cito a mi profesor de educación cristiana, el hermano Bennett, decía, ese es el reto, ese es el challenge, ¿verdad? Ese es el reto que tenemos como Todo creyentes, el desafío. el desafío. Y eso me gusta de Efesios capítulo 3 cuarto, 3 al 14, porque habla de que Dios creó un plan para que nosotros viviésemos Ujú. eso. Y me gusta el 6, el versículo 6, porque dice para alabanza de la gloria de Dios, ¿no? Versículo 7 al 12 habla de que fuimos redimidos por Cristo. Bueno, el 6 habla de que fuimos adoptados también, de que Dios nos dio sabiduría e inteligencia. Y después nos habla de que Dios, ¿cómo se llama? Eso nos dio un propósito a nosotros como individuos, ¿no? Y versículos 13 y 14 habla de lo que es la parte del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y dice también que nosotros tenemos un propósito de vida que es para la alabanza de la gloria de Dios. Y Ujú. esa palabra alabanza es una muy buena palabra para analizar, porque alabanza es canto. ¿Sí? ¿Tú crees la música? Bueno, no. Usamos la palabra alabanza y adoración para hablar de música que es más movida y menos movida o más suave. Para una descripción Pero, musical. pero realmente no sé por qué llegamos a eso, porque realmente alabanza y adoración hablan de dar mérito, crédito a alguien por las cosas, alabanza por las cosas que hace o que ha hecho, y adoración es por su persona, por quién es, por su carácter. Entonces, cuando estamos hablando de alabar a Dios y adorar a Dios, estamos hablando de reconocer y halagar a Dios por esas cosas que hace y es. ¿Y qué hace para nosotros? En este caso, que O habla que sea, alabanza a somos las cosas que hace alabanza por lo que Dios ha hecho por y nosotros. adoración por lo que Ahora, es, eso es una buena explicación de lo que por es quién es. alabanza y adoración, pero también yendo un poquito más técnico, cuando hacemos un estudio de la palabra, mm, por lo menos en cuanto a lo gramatical, entender de que alabanza, y cuando hace referencia a este versículo, Pablo, aquí en esta carta, está hablando de un verbo que es una acción. Es algo que yo como creyente debo hacer. Dios me creó con un propósito y me salvó con un propósito de ser alabanza por lo que Él hace. Ahora, no está hablando de una, ¿qué es la palabra? No quiero usar la palabra coloquial de un apapacho a Dios solamente porque a Él es bien, no, una apariencia. O, ay, tú eres, no, está hablando, mm, No, dice que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, tenemos que adorar desde el corazón, lo que realmente eh, reconocer ajá. en nuestro ser, dentro de nosotros, quién es Dios. Y eso, y eso lo que me está diciendo es tener una comunión genuina con Dios, Genuina, hay que ¿no? ser genuino, Ahora porque un poquito Dios, más duro, amor. Dios ya sabe lo que piensas, Ajá. pero Él quiere que tú se lo digas. Pero O sea, no lo vas a esconder de Él, y Dios sabe eso, pero y sí Dios quiere que se sabe lo eso digas. porque Él es Dios. Ujú. Pero Dios quiere que tengas una relación con Él Ujú. al punto de que tú entiendas eso. Por lo menos, Bueno, cuando tu hijo hace algo, ya sea bien o mal, y tú lo descubres por otro lado, pero no le dices nada porque quieres que él mismo venga y te lo diga. Es más o menos así por con lo menos Dios. Dios ya sabe, tú y yo que pero tenemos. Él quiere que nosotros tengamos esa confianza Ajá. de ir y hablar con Él. Sí, y está bien la descripción, pero lo que quiero llegar a esa plenitud de relación.
Sí, que lo que Dios eso quiere es hago. esa relación. Es como tú y yo, que te molesta mucho conmigo porque tú me quieres decir algo y yo te digo, ya yo sé lo que tú me vas a decir. Y tú dices, sí, pero déjame que Sí, yo pero hable. igual quiero decirlo. Y después a ver, tú me quieres decir, a ver, dime a ver, qué Ujú. voy a decir y yo lo adivino. Pero cuando tú me interrumpes, yo te digo, a ver, dime lo que yo voy a decir, pero tú no. Es porque no me conoces bien o porque yo siempre pienso otra cosa para ganar. Es que sí, tú Bueno, cambias lo que vas a pero, decir solamente para que yo no pero me gane. gusta porque Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, no es solamente que Pablo escribió algo apurado porque no tenía Ujú, ganas de decirlo, sino que Pablo quería que nosotros entendiéramos que Dios tiene un plan y que aquí se involucraron las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada uno realizó su parte. ¿No? Y hay un sacrificio inmenso ahí, toda una cuestión para darnos a nosotros, no solamente como individuos, ¿no? Y podemos sacar un montón de como aplicaciones positivas para alzarnos el ánimo, pero yo quiero que toquemos lo que es real, la sustancia real, que el Dios, porque muchas veces nos lleva nos toca el ego, mira, Dios me vio a mí y soy mejor que tú. Eso es una mentira, porque hay un principio bíblico que Dios dice que lo peor del mundo uso para humillar a lo que se dice que es lo mejor del mundo, debería ser la mejor traducción, ¿no? Entonces, realmente sí está bien esto para alzar nuestra estima si lo tenemos muy bajo, pero que entendamos que Dios nos escogió porque es Dios. Y aunque Dios sabe lo que nosotros pensamos, Dios quiere que tengamos esa relación. Porque a veces también usamos eso como algo negativo. Bueno, ya tú sabes lo que yo quiero o lo que yo pienso, ¿por qué tengo que decírtelo? Porque quiero tener una relación contigo, porque quiero tener no solamente un adorador, ¿no? Porque también es un pensamiento un poquito religioso, ese pensamiento grecorromano o greco que decían que los dioses eran más grandes depende de cuántos adoradores tenían. No, Dios no deja de ser más grande porque le dejemos de adorar. Dios es Dios. Dios nos da a nosotros el privilegio de que le adoremos por lo que le ha hecho para nosotros, ¿no? Creo que en uno de los últimos transmisiones me gustaba mucho ese pensamiento que decía yo que que la bondad solo se paga con agradecimiento. Me gusta mucho esa manera de pensar porque de verdad es una de las cosas que me motivó. Cuando yo quise servir a Dios tiempo completo y Dios me dio el privilegio de servirlo por muchos años, ahora no estamos a tiempo completo, no lo hacía esperando aplausos, esperando algo a cambio. Lo ujú. hacía porque quería decirle a Dios gracias. Esta es la manera de decirte gracias. Porque a veces la gente piensa, no, es que si yo aprendo un idioma evangélico, a Dios no lo engañamos. Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón. Yo creo que lo que Dios quiere es que en ese ejercicio de tener una relación con Él, es que nosotros conozcamos nuestro corazón para poder presentárselo a Él, ¿no? Ese salmo que nos encanta tanto que dice que deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. No es un salmo engañoso, egoísta que dice, es que tú puedes pedirle lo que tú quieras a Dios o en el nombre de Cristo y Él lo va a hacer. No, lo que está diciendo es ten una relación genuina con Dios al punto que tu corazón va a desear lo que Y lo que Dios Dios desea, ya ¿no? desea. Ujú. Y eso es aplicándolo en el reto que ya iba a ser un quilombo, ¿no? De que hacemos, cómo actuamos con esas personas que piensan diferente a nosotros, ¿no? Cómo tenemos que actuar, y aquí voy a ser agresivo con los opositores a nuestra manera de pensar, con los que aman o odian a Trump, aquí lo estoy aplicando donde vivimos, con el LGTB, que no es que apoyamos al LGTB, pero cómo actuamos con ese tipo de personas. Ujú. Porque a veces vemos la bandera y no queremos ni tocarla porque, ay, sape gato, nos va a ensuciar. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere para con nosotros? Claro, Dios ama a esa gente también y nosotros estamos aquí para mostrar su amor. Y la única manera, cuando entiendes ese pasaje, del 3 al 4 que ves lo que Dios hace por ti, te ayuda, ¿no? Me encanta el Padre Nuestro, pero decir, perdónanos como nosotros perdonamos lo que nos ofenden. Es una situación difícil. Mm, Ahora que estoy más viejito, lo entiendo un poquito más, pero hace 10 años yo no clamaba por perdón, sino por justicia. Y desde ujú. mi punto de vista, ¿no? Ok. Y después teníamos Entonces, también en versículo 15, versículo 15 al 23. al 23, pues hablábamos de que es una oración. Aquí sería del 15 al 23. Y no es una oración en el sentido de que Pablo no está diciendo, escribiendo su oración como tal, Señor y tal, sino que está diciendo yo oro por esto, para ustedes. Entonces, por esta causa.
Y Sí. después dice, no ceso de dar gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y después entra lo que ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 17. Bueno, y ahí hablábamos de que este era un buen modelo de oración, que si no sabemos orar, Orar por alguien, puedes, sí, orar puedes por alguien tomar notas de esta. y por nosotros mismos, Ujú. porque a veces no, a veces cuando, especialmente cuando somos nuevos creyentes, Alumbra los ojos de mi porque entendimiento, ayúdame a entender más. y este Como bosquejo dice, se puede dividir tomarlo más. como un ejemplo de oración no es llegar y leer los versículos en lugar de orar, no, pero puede tomar cosas aquí y ponerlo en tus propias palabras, ponerlo eh, con esa sinceridad, hablarle a Dios, pidiendo algunas de las mismas cosas que están aquí. Pero también, Porque leer solamente van a repeticiones, sí, tienen que venir de tu corazón. pero ahí cuando decimos que es un buen ejemplo de oración, también lo que estamos diciendo es que entienda el concepto de lo que Pablo Ujú. está pidiendo y aplicarlo a mi oración para mí. Por lo menos dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, y ahí Pablo obviamente está hablando otra vez, Pablo está hablando a una iglesia. Ujú. ¿No? Y ahí quiero que entiendan, que nos metamos un poquito lo que es ese texto, porque a veces cuando decimos que Pablo está hablando de la iglesia en Efesios, hoy en día mucha gente, te prometo que lo que piensa en su cabeza es un edificio bonito, depende cómo es tu circunstancia, ¿no? Ah, un edificio donde la gente iba y se reunía, y no es así. De verdad, cuando Pablo específicamente habla de la iglesia, está hablando de ese cuerpo de Cristo, local en ese caso, y del grupo de personas. Yo creo que ni siquiera tenían un edificio. A lo mejor en Efesios que estaban siendo, ¿cómo se llama? O que fueron Perseguidos. perseguidos, se estaban reuniendo en catatumbas, ¿no? Aunque cuando cuando ves la historia de Efesios, Pablo fundó Efesios, si no estoy equivocado, pero Pablo estuvo ahí un tiempo discipulándolos y apoyándolos. Después tuvo también Timoteo, no sé si estuvo Timoteo primero o Juan primero, pero Juan, el apóstol, estuvo ahí en Efesios después que salió de Patmos, estuvo Timoteo ahí, estuvo otro, ¿cómo se llama? Ah, había otro también de la segunda generación, no recuerdo, Erasmo, no sé si era Erasmo o otro, ahora no recuerdo el nombre, pero que se ve que hubieron grandes líderes en esa congregación de Efesios, ¿no? Y cuando hablo, y esto es una idea que debemos entender, cuando Pablo en la Biblia habla de la congregación de la iglesia, si tu mente va a un edificio, el concepto no lo entiende. El concepto es las personas que se reunían, las personas que eran creyentes en Cristo, que hacían parte de eso. Eso es un concepto importante ahí estoy siendo enfático, porque a veces malentendemos y no maduramos porque pensamos que la iglesia es los cuatro edificios. Ah, bueno, si yo voy y pinto la iglesia, y no estoy diciendo que tengamos la iglesia un desastre, el edificio donde vamos, pero si pinto la iglesia, se le cambio de ventanas, tenemos aire acondicionado, tenemos una linda congregación y a Mm, veces las personas mm. muy inmaduras, ¿no? Pero Pablo dice, le da ¿cómo se llama? Un piropo, pues, vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y esa palabra amor, Ese es el versículo 15. el versículo 15 no sé cómo Pablo, es lo que Pablo lo está usando con la objetividad, pues, ¿no? No sé eso de gracia por vosotros, después ahí lo que tú decías, hace una lista de cosas, dice, de mis oraciones, versículo 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es muy interesante porque en el versículo 8 Ujú. dice que, Dice en el versículo 7 dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que que hizo hizo sobre... sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, Ajá. dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ya Jesucristo nos dio una bendición de hacernos sobreabundar en todo conocimiento e inteligencia, porque Jesucristo en ese pasaje dice Pablo que nos reveló el misterio de la iglesia. No, no el ministerio, sino el misterio era la iglesia. Y era un misterio en la iglesia porque los judíos no tenían un plan que se llamaba iglesia. Era algo nuevo para los judíos, era algo nuevo Era para un la misterio porque iglesia nadie sabía que venía. que venía, Y ¿no? después llegó y Dios nos explicó. Y pueden ir a ese video. Bueno, pero Pablo dice aquí Pablo pide al Dios Padre, ¿no? Es interesante, le pide a Dios, oramos a Dios Padre, y dice que para que nos dé un espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Él.
Me encanta ahí porque lo que está hablando otra vez Pablo es para que tengan un conocimiento de quién es Dios. Mm. Yo creo que a veces nuestro andar cristiano es Un, tan pobre. un entendimiento, más que solo conocimiento, o sea, es como conocimiento más profundo, yo lo veo así, como realmente entender quién es Dios. Conté una vez aquí, eh, y tuve una vez, no sé si cuento la anécdota, pero una vez yo recuerdo que mi papá está vivo todavía. Mi papá murió hace 38 años. Pero cuando yo tenía 6 años, estaba en primer grado, o 7, porque yo perdí mi primer año porque estaba enfermo. Y después nunca fui repitiente ahí, pero entré con los repitientes siempre porque pasé un año sin estudiar por mis riñones que tenía malo. Pero recuerdo que una vez yo salí a las 12 del mediodía de la escuela y mi papá ya venía a comer con nosotros en la mesa, ¿no? Y yo llegaba ahí, comíamos todo. Tengo ese recuerdo. Y una vez estaba con mi primo y mi primo me dijo, vamos a la casa. Él vivía en otro barrio. Nos fuimos. Para ir a ese barrio tenías que pasar una avenida que era muy transitada. Fuimos, y estaba ya feliz y de repente como se me fue, uno es niño, pues se te va la hora. Y como a la 1:30, yo creo. Eso era tardísimo para mí, 6 años. Llegó mi hermano ahí asustado, sudando. Mundo, ¿estás aquí? ¿Por qué no avisaste? Bueno, estoy hablando de 1987, no había celulares, ¿no? Ya ni señales de boom se podían entender. Y teléfono de eso de la... Pero no había teléfono en mi casa. Entonces, ¿qué pasó? Estoy aquí, estoy bien. Sí, vamos a la casa. Y me acuerdo que me hacían, como en mi tiempo hacían esa señal, que Mm. te iban a cuerear, a sobar, ¿no? A castigar. Y, ¿qué pasó? Mi papá estaba buscando, tiene una hora desesperado. Y yo Wow. recuerdo que cuando llegué a la casa con mi hermano, ya mi papá se había ido porque él venía a comer y se iba. Y cuando llegamos, bueno, es impactante porque me acuerdo todavía con esa edad. Y lo que me acuerdo que, que yo llegué esperando que mi mamá me sobara, que era la que más me ajusticiaba. No recuerdo. Mi papá, de verdad, si no estoy diciendo que mi papá no me sobaba, pero no recuerdo No recuerdo. mi papá físicamente castigando. Pero yo llegué y cuando iba a esperar la paliza que entendí que me merecía por no avisar, y cuando llegué mi mamá no me sobó, que fue el peor castigo. Le dijo, anda al cuarto, te metes ahí y espera que venga tu papá. Y estuve toda la tarde esperando que mi papá llegara. Y esa ansiedad. 6 años, 7 años tenía yo. Yo recuerdo cosas de mi papá como, ¿qué quieres que te traiga? Un viernes me decía mi papá, no, ¿es tu lista? Y me traía, yo me acuerdo que pedía cereales, me traía cereales, cosas de allá de Puerto Ayacucho, un pueblito pequeño, el Puerto Ayacucho de 1980, los 80, casi 90. Y mi papá me amaba, eso era lo que yo tenía. Ese día yo pasé desde las, no sé, 1:30 de la tarde hasta las 5:30 que venía mi papá pensando. Yo me acuerdo, todavía me recuerdo, mi estómago me dolía, no sé, y nadie me pegó. Si metes a ese cuarto y espera a su papá ahí. Mm. Era lo peor que me pueden hacer a mí, hacerme Hacerte esperar. esperar. Sí, yo quería que me Sí. pegaran porque lo comí y lo bailado no me lo quitaba nadie, ¿no? Y llegó mi papá y yo estaba esperando lo peor. Mi papá llegó, entró y me dio un abrazo. Mm. Y me sorprendió. ¿Por qué me abrazas si me porté mal? No hagas más eso. Yo pensé que te había pasado algo. Y se puso casi a llorar mi papá. Ese día, no sé si Dios me dio algo de saber, por lo menos Dios me dio el conocimiento de entender a mi papá. Y ahora lo digo de grande, en ese momento no lo pensé quizás así, pero lo que yo pensé en ese momento fue, mi papá me ama increíblemente, porque ese tipo era asustado. Todo el mundo yo Mm. creo que se sorprendió, porque pensaban que mi papá me iba, porque no sé, no recuerdo cómo fue mucho la relación con mis otros hermanos, pero creo que a todos nos quería igual. Pero mi papá me sorprendió de una manera increíble, porque ese tipo estaba preocupado por mí, asustado. Me Mm. explicó, me dijo, no vuelvas a hacer eso, tienes que avisar, porque eres un niño, todo ahí. Mi papá era un tipo que hablaba mucho, era mano pesada, yo creo que por eso era que no me pegaba. Mm. Pero ese día yo entendí y ese tipo me malcriaba, no estoy diciendo que es un mal padre, pero me toñequeaba, decimos en Venezuela, los venezolanos van a entender la expresión, no sé si se sigue usando.
Y eso es lo que, pero que cuando Pablo ora por los efesios, le dice para que estas personas tengan un conocimiento de él. Yo creo que Pablo quiere que lleguemos a esa profundidad de conocer a ese Dios, ¿no? Me hace Ujú, pensar en el hijo pródigo. El papá llegó y lo abrazó. ujú. Es una fiesta. Bueno, pero seguimos ahí. En 45 minutos dice, versículo 18. 18 alumbrando. Y aquí comienza a nombrar tres cosas, Ajá. este, por las que pide, ¿no? Que os dé espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento de Él. Y uno, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, para que puedas entender cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y yo creo que a muchos creyentes a lo mejor nos hace falta entender mejor eso, la esperanza que nos ha llamado. Las dos, y cuál es la riqueza de la gloria y su herencia en los santos. Y tres, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y esa cosa que tú dices ahí me encanta porque me hace pensar en áreas de nuestra vida que Dios quiere que reforcemos en Mm, una dependencia de Dios. Yo sé que vivimos en un mundo en el que cuando hablamos, o no sé si han cambiado las cosas, pero cuando hablamos de depender de alguien, nos quieren decir que somos débiles. Pero depender de Dios es lo mejor, mm. porque dependemos del más fuerte. Bueno, yo creo que en cierto sentido es reconocer que somos débiles. No Pero, ser débil, sino reconocer que necesitamos a Dios. ajá, pero eso también, eso obviamente, pero lo que yo digo ahí también es que no solo reconocer, porque muchas veces decimos, es que yo reconozco que tengo este problema de diabetes, Mm, pero no guardo la dieta necesaria, pero no tomo la medicina. Y después cuando me llevan a un coma diabético por desmayarme, no, pero ¿qué estás haciendo para eso? No, ya yo reconocí que soy diabético, ya mm, yo reconocí que soy ujú. alcohólico, yo ya reconocí que soy drogadicto. Pero no es un entendimiento real si no comienzas a aplicar las cosas. Exactamente, y eso es lo que estoy diciendo. Dios Sí. quiere que trabajemos esa área de nuestra vida. Ujú, Lo primero es, obviamente, Dios quiere que seamos creyentes con cerebro, con cabeza. En Romanos capítulo 2 versículo 12 perdón, capítulo 12 versículo 2 dice que es pues, nuestro culto racional, ¿no? Dice que nosotros tenemos que tener una fe sé razonable. que es lógico. Es lógico, ¿no? Porque siempre le otorgamos a la fe mucho misticismo, y pensamos de, bueno, es que sucede porque sucede. No, no. Dios quiere que tengamos conocimiento e inteligencia. Me gusta donde dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Obviamente está hablando de un entendimiento lógico, pero en estos días he escuchado bastante libros. Me gusta mucho a mí la fantasía épica y Ujú. mitología. Y he escuchado mucho una frase que dicen algunos personajes, te doy gracias porque me diste esperanza. Antes estaba en la oscuridad y tú me trajiste luz. Me gusta cuando en este pasaje, cuando Dios habla de alumbrando, de luz, porque realmente en el capítulo 6 Dios habla de que tenemos una lucha espiritual que es real, pero está hablando de que debemos desarrollar, debemos andar en luz, ¿no? Y obviamente hablo de que la vida hay muchos puntos grises, que tenemos que verlo y analizarlo y ver cómo Dios quiere que vivamos esos puntos grises o cómo resolvamos esos puntos grises de nuestra vida. Pero para poder resolver esos puntos grises debemos andar en luz. Aunque muchas personas quieren decir que ser creyente es blanco y negro, Ujú. no es tan así. Dios entiende nuestra humanidad y nuestra falencia. Y yo creo que por eso que Dios dice, desarrolla un entendimiento, vive en luz, ¿no? Yo creo Eh, que ser salvo es blanco o negro, eres o no eres. bueno, eso Pero la sí. vida cotidiana no es blanco y Y de negro, eso es lo que porque, estamos hablando, pues, de la vida exacto, cotidiana. No estoy hablando de la salvación. es solamente aclarando. Aclarando está bien, porque mucha gente, pero bueno, dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Y yo creo que esto me encanta porque ahí Dios quiere que entienda que es un Dios poderoso que, en el cual tú dependes. Aunque ahí está haciendo una aclaración específica, está hablando de la supereminente pobreza de su poder, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. O sea, es ese mismo poder que Dios usó para resucitar a Cristo de los muertos y sentarle a su derecha, es el poder que actúa en nosotros a diario.
Y me gusta eso porque me hace pensar en un tema que es bastante oscuro. El otro día estaba pensando en, a veces no entendemos la salvación porque no entendemos lo increíble que es Cristo actuando como sacrificio nuestro. Mm, Porque a veces vivimos en un mundo en el que por las religiones y la filosofía, cuando a unos de que exageran, que hablan que la muerte es aniquilación, y la muerte no es aniquilación, mm, mm, muerte es separación de Dios eternamente. Y después hay otros que menosprecian el poder de la muerte, diciendo, no, es muerte, no pasa nada, vamos al otro lado, de allá, el otro. Pero aquí yo creo que este pasaje está aclarando, la muerte es algo serio. Dice que la muerte entró al mundo por el pecado. No, bueno, no recuerdo, siendo en paráfrasis del pasaje, pero dice que por el pecado la muerte, y así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto mm, todos entonces, pecamos. ok. Y habla de una situación, ahora, cuando somos hijos de Dios, estamos en sus manos. Él es más grande, nadie nos puede sacar de su mano. Esa es la esperanza viva a la cual fuimos llamados. Esa es la esperanza que no se marchita, inmarcesible, Ujú, increíble. Pero cuando hablamos de la vida cotidiana, es entender eso, ¿no? Que si pecamos, podemos apagar esa comunión con Dios, ujú, ¿no? Y si hay que confesar para tener una buena comunión con Dios para crecer, pero no menospreciar la muerte. Cuando menospreciamos la muerte, menospreciamos ese sacrificio increíble que hace Dios, ¿no? Y pienso en eso, en lo que Dios Hijo, Jesucristo, se atrevió por eso se llama sacrificio a dar. Al otro día escuchaba una entrevista a alguien que le decía, pero Jesucristo sabía que iba a resucitar. Claro, porque es Dios. Ah, entonces no fue sacrificio. Pues, sí, porque decir eso es no entender la muerte. bueno, yo creo que es no entender mucho a Dios, porque también no solamente el sacrificio de Cristo fue morir, sino encarnar, Bueno, porque sí, siendo Dios se hizo sí, hombre ujú, eso para también, poder morir por nosotros. sí. Pero, o sea, su sacrificio es muchísimo más allá que solo morir por nosotros. Y ahí lo estoy hablando, entender eso, cuando oramos por la salvación de alguien, es una guerra espiritual contra la muerte, contra Satanás, Ujú. obviamente, pero contra la muerte, ¿no? Y el pecado. Y el pecado, y queremos que la gente pues entienda eso. Bueno, pero ahí eso me encanta porque ese poder increíble que Dios lo hizo efectivo en Cristo, también dice Efesios que lo trasladó a nosotros para que nosotros resucitáramos juntamente con Él. Estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Vamos a ver en el Versículo, capítulo 2 también ajá, eso. vamos para eso. Versículo 2 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Versículo 3 perdón, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Ujú. Cristo, ¿no? Estamos ahí. O Y, sea, de- 1:3 y estamos. después, para ya Aquí vamos en 1:20. Está 1:20, hablando bueno, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21. Sobre ajá, todo, iba a decir algo del está 20. bien, léele. 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Y el 23? ¿El 22 y 23? 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ujú. Bueno, versículos 21 y 22 habla de la victoria total de Cristo. Y aunque capítulo 6 nos habla de una realidad que estamos en una lucha espiritual, la lucha no es Ujú. contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Este versículo ya nos aclara de que Jesús sí venció ya eso. Y Efesios habla de ese aspecto en casi cada capítulo. Ajá. Ahora, Autoridad, dice principado y autoridad y poder y señoría, eso son jerarquías ajá, en el mundo espiritual. ajá. Espíritus malignos, demonios, ángeles caídos, no sé cómo quieras llamar. Sí, ahí puedes entrar a un estudio de angelología, muchos lo ven muy esto, los que conocen a Jaime Reyes, Jaime tiene un buen argumento en cuanto a eso, y Ujú. Génesis capítulo 6 todo eso. Pero voy a decir algo que a lo mejor puede ser muy delicado, algo que me molesta mucho, no me molesta así como que quiero golpear a alguien, nada que ver, pero que me molesta muchas veces que la gente a veces trata de justificarse
con esa lucha espiritual y Mm. trata de justificar su vida mediocre e inmadura e irresponsabilidad espiritual. No es que el diablo me tentó, es que Y el diablo Satanás, me hizo, es que me los obligó a demonios, hacerlo. No, sí. la verdad es que el enemigo puede exponerte a más tentación usual que lo usual. Puede, como susurrarte Bueno, ideas, pensamientos que causan más tentación, pero la decisión es tuya. y hay un estudio, ¿no? Si Que dice pecas o el no enemigo del pecas. creyente, Satanás, el mundo, uno mismo, el sistema. No quiero entrar, no quiero ser una persona indolente, porque hemos hablado también de cuestiones, la gente se deprime, sí, puede ser una lucha espiritual en su vida, sí, pero también hay cosas químicas, sí, también creemos eso. Ujú. Hay desbalance químico, no hay que dejar ir a un profesional, Sí. si necesitas ir a un psiquiatra, si necesitas apoyo, la Biblia habla de que nosotros como congregación debemos ser un apoyo moral, espiritual y social, no debe convertirse, digo yo, la iglesia en mi vida social solamente. Cuando hablo de la iglesia estoy hablando de esa congregación en ese edificio donde te reúnes, que mucha gente malentiende eso y agarra a la iglesia para todo. Ahí celebro mi cumpleaños, ahí celebro mi boda. O, para los bodas es lógico, pero ahí celebro los bautizos, ahí celebro todo, la presentación, que si me gané, todo lo hago ahí. Hay que no exagerar a ese punto, ¿no? A lo mejor algunos pastores me van a crucificar porque a ellos les gusta tener actividad en su iglesia. No, sí, hay cuestiones que son reales en la vida y hay tentaciones espirituales también, pero la Biblia dice que hay que tener cuidado porque a veces de nuestra propia concupiscencia viene la tentación. Ujú. También la Biblia promete, dice que el que soporta la tentación, cuando haya pasado la prueba, que ya lo Ujú. soporta, lo convierte en prueba, recibirá la corona de vida que Dios tiene para aquellos que le aman. Santiago capítulo 1 versículo 12. Entonces, tengamos cuidado en siempre querer justificarnos, ¿no? Eso es un 101 psicología básica. El problema no soy yo, el problema es el entorno. Ujú. No necesariamente es así. Y no El creo que entorno sea sí así. Influye. influye, sí. Sí te afecta, pero tú tienes que hacerte responsable por tus propias decisiones. Yo tenía un yo cuando era niño era estúpido en esta parte. Si había gente alrededor, yo fastidiaba a mi mamá y mis amigos se reían. Mm. Y mi mamá a veces se alteraba mucho. Mi mamá subía la atención y muchas veces él trabaja mucho. Llegó un punto en mi vida en el que mi mamá una vez me habló, me dijo, hijo, lo que tú haces no está bien, porque tú haces solamente para que tus amigos se rían y piensen que eres inteligente. Eso es muy tonto. Mi mamá dijo, escoge quién es más importante en tu vida. Y yo Ujú. llegué a un momento, a mis 13 14 años, que entendí, cónchale, lo que yo le hago a mi mamá no es justo, Ujú. porque quiero ser el payasito haciéndole enfadar a mi mamá o humillándola a veces porque yo era muy pesado. Y eso no es nada bueno. Y a veces somos un poquito así. Queremos vender una imagen y vendemos cosas. Hay un canto que me gusta mucho y dice, me duele, me duele ver cambiando tus tesoros. Me duele Me ver duele tu ver tu lucha lucha cambiando tus tesoros envuelto en pecado. envueltos en pecar. Y a veces queremos hablar el idioma evangélico y queremos echarle la culpa a la lucha espiritual, a los imbalances químicos. No se juega con eso. Si son tus problemas, entiendo eso y ve a un médico, se apoya, todo eso, y Dios entiende, Dios más que uno, pero no te justifiques, Ujú. hay que madurar, ¿no? Dios sometió todas las Todas las cosas cosas bajo bajo sus los pies. pies de Cristo y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Me gusta el versículo 23. Dice, hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la cual es su cuerpo y es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como que la iglesia completa a Ajá. Cristo porque por la iglesia murió. Bueno, sí, pero también hay que tener cuidado con ese Bueno, concepto, sí, porque este pasaje, más que enaltecer la iglesia, es enaltecer está enalteciendo a Jesús, claro, sí, al que pero hizo todo eso. lo que me gusta es hacernos entender que sí somos importantes para Él. No somos importantes nosotros y nosotros mismos, sino que nosotros le importamos mucho a Él. Ajá.
Eso Eso es sí, lo que eso me sí está, gusta. y eso me gusta, porque este es un pasaje, un capítulo que nos habla de que Dios nos creó con un propósito y nos da ese propósito que le pertenecemos a Él. Y esto me gusta porque cuando dice que la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, me hace pensar en ese hogar, esa pertenencia. Una de las tres cosas que el humano a veces pierde el rumbo es porque no sabe a qué pertenece. Ujú, No tiene, eso le hace no tener una identidad y eso le hace no tener un propósito. Porque si no pertenezco a nadie, si no sé quién soy, ¿qué voy ujú, a hacer con mi vida? claro, ¿No? Las pandillas, es increíble, pero a veces las pandillas, le eh, dan identidad y bueno, pertenencia. hacen una aplicación a estos principios bíblicos más de lo que lo hace la iglesia. Porque la Mm, pandilla agarra al muchacho que es despreciado, que está en la calle o que la familia lo golpea y le dicen, ¿sabes qué? Ya no eres, ahora nos perteneces a nosotros. ujú, Nadie se va a meter contigo. De hecho, lo que he leído por ahí, la Mara Salvatrulla se llama así, la M13 o M23, no sé cómo es la MS. cosa, es porque es cuánto tiempo aguantas golpeando. Y si esta es la última paliza que te dan, ahora nosotros te vamos a defender. Que eso es decirle a la persona, pertenencia. Ahora nosotros, tú nos perteneces, nosotros te pertenecemos a ti. Identidad. Tú eres alguien de nosotros. Nadie se mete contigo. Protección. Y después le dan un propósito. Los propósitos son maquiavélicos, obviamente. Porque ahora eres parte de una pandilla, vas a robar, matar, qué sé yo, que hacen todo eso. A veces eso es lo que me molesta mucho a veces de las congregaciones locales. Mm, Porque tienen su plan. Por lo menos yo conozco personas, y no estoy justificando tampoco, porque tenemos que madurar, pero hay personas que dicen, es que no puedo ir a esa iglesia porque no tengo para costear y vestirme como se visten ahí. mm. O Eso no, es triste, o ¿no? porque soy divorciado y ahí solamente es una iglesia, una congregación de gente casada o soltera, pero divorciados no. O, o soy amanerado, y no estoy diciendo que la homosexualidad está bien, pero soy amanerado y como ahí no tienen un programa, la iglesia tenemos que tener un compromiso en la vida cotidiana de nuestros feligreses, ¿no? Por eso decía anteriormente, en este pasaje vemos claramente que Dios nos da una identidad. Nuestra identidad es en Cristo. Dios, antes de la fundación del mundo, pensó en nosotros y Jesús nos redimió y nos da una pertenencia. Dice que somos su plenitud, su familia y también nos da un propósito. Alabanza de gloria. Bueno, pero ahí ya tenemos eh, bueno, una hora y pico, más o menos como Pero ahí terminamos el 5. capítulo uno. Ahí terminamos el capítulo uno. En la Miren, próxima vamos a retomar en el capítulo 2. si quiere llevarse algo, hemos hablado de muchas cuestiones, pero aquí hay algo muy importante. Dios hizo el trabajo más difícil, porque Jesucristo venció la muerte. Mm, hizo lo que Sometió, nosotros no podemos hacer. ajá, sometió las, Todas las todas cosas. las cosas, los principados, la autoridad, el ser señorío del mundo, que es Ujú. una tentación para nosotros en nuestra vida cotidiana, sí, pero ya está vencido. Solo tenemos que poner nuestra fe en Cristo Ajá. para ser Y cuando vencedores. hablamos de nuestra fe, no estamos hablando, cuando Esther y yo hablamos de fe, no estamos hablando de una fe mística Es en la que confianza, tú declaras que no, hablamos de confianza. Y para que confianza. pueda haber confianza, debe haber un, ¿cómo se llama? Una relación, Ujú. una intimidad con Dios, entender quién es Dios. Si tú estás arrepentido de qué has hecho en tu vida, Dios es ese padre, así como me pasó a mí, que yo no estaba arrepentido, estaba era asustado de lo que hice. Porque sinceramente si me preguntabas no entendía que irme donde mi tío sin permiso no era, estaba mal. Pero Dios es un padre que se preocupa por tu salud, por tu vida, y te quiere proteger y te va a abrazar. Y Dios quiere que lo conozcas a ese punto, ¿no? Bueno, gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperemos retomar. Yo sé que no sé si lo va a ver esto el viernes. Esperemos que Dios les bendiga. Oren mucho por nosotros. Estamos orando por ustedes, aunque no estamos transmitiendo, estamos orando por el grupo, por los muchachos, los amigos. Bueno, Miguel ahora está allá en Madrid, también oramos por él todos los días.
Pero recordar, Dios nos da un propósito y no es egoísta, porque Dios quiere que en ese propósito nosotros nos desarrollemos en todas las áreas, intelectualmente, familiarmente, como profesionalmente, aún en nuestro hobby, ¿no? Ahí, Ujú. si no me creen, ahí pueden ver los videos en mi blog de Facebook, no sé, en mi página, en mi muro de Facebook. El otro día a mis 46 años estaba tirándome en un inflable ahí en la nieve, ¿no? Y yo creo que Dios a veces sonríe y goza con nosotros aún en esas pequeñeces. Bueno, hermano, que el Señor les bendiga. Espero que sea una buena semana.